Ernesto Farri Santos Coy. Ernesto, te escuchamos. ¿Qué probabilidad de crecimiento le ves a la economía mexicana en febrero? Muy bien. Bueno, pues el INEGI ha dado las cifras que estima todavía como estimación, para enero. Y dice que es 2.8, con un indicador que sacamos nosotros posteriormente, uno de nuestros indicadores oportunos, que se llama el IBAM, que sale pues unos días después, como 10 días después, 12 días después de lo que INEGI hace su estimación en su indicador oportuno, en su estimación oportuna, perdón. Nosotros estimamos 3.8 para enero, pero con nuestro indicador todavía aún más oportuno, que es el IBEM, que publicamos el pasado lunes, pero no habíamos tenido aquí la oportunidad de comentarlo. Pues nosotros estamos estimando 3.9% anual de crecimiento en la economía mexicana para el mes de febrero. Es una estimación preliminar, pero nos llama la atención que sale mejor crecimiento, una décima, ¿no? Pero sale mejor que enero. Es decir, sí estamos atravesando por una reanimación de la actividad económica, porque si revisamos los números, cómo se veían en noviembre o diciembre, pues venían todo para abajo, ¿no? Se veía venir, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Se veía venir pues, una probable recesión para el segundo trimestre y pues milagrosamente todo ha dado la vuelta. Yo lo atribuyo principalmente a que hoy en día la tasa de referencia de la Reserva Federal, que está en 4.75, todavía no ha traspasado el umbral de colocarse en una tasa ni siquiera neutral y menos una tasa restrictiva. Debería estar pues, mucho más arriba para realmente ser restrictiva y por lo tanto realmente generar el efecto deseado de pues, frenar la demanda agregada en Estados Unidos. Los indicadores en Estados Unidos también han repuntado, indicadores de comercio, indicadores de empleo siguen siendo fuertes y la inflación, aunque ha venido cediendo, pues sigue estando muy alta, ¿no? Entonces, pues lo que vemos es eso, que el crecimiento de febrero puede ser 3.9. Si los datos que tenemos estimados son correctos, bueno, pues el primer trimestre ya no lo veríamos en 3, sino en 3.5 por lo menos. Déjame, Tasa, déjame, sí, cómo no. despedirnos de las plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen en sus respectivas audiencias, Miriam. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos el lunes en punto de las 6 aquí en Torno al Dinero. Que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Perdón, Ernesto, adelante. Sí, entonces veríamos 3.5 de crecimiento para el primer trimestre y aún considerando una desaceleración, pues probablemente tengamos que revisar nuestra estimación del PIB, ya platicaremos la semana entrante, para todo el año, en lugar de un 1.7 que traemos ahora, probablemente se nos vaya arriba del 2. A ver, ¿cuáles son las razones de esa reactivación? A ver, la gente va a decir, ¿cómo que estamos Pero ¿cómo creciendo? tanto? Sí, ¿Qué se sí, sí, está sí. haciendo bien o qué está sucediendo que dan como resultados esos crecimientos, Ernesto? Sí. Pues de repente, después de estar viendo desaceleración en la economía de Estados Unidos, por ejemplo, en el sector de vivienda, Sí. sector de construcción, en la manufactura, que pues el indicador de manufactura llegó a estar hasta 47.4, arriba de 50, abajo de 50 puntos es contracción, pues, profundizando esa caída. Veíamos también desaceleración en los indicadores de consumo. Bueno, eso hasta noviembre y diciembre en Estados Unidos. Pero a partir de diciembre empezamos a ver una reanimación en la actividad económica en Estados Unidos y lo atribuyo a que la política monetaria todavía, por parte de la Reserva Federal, todavía no ha podido incidir en la actividad económica o muy poco ha incidido. Y entonces se dio una reanimación en empleo impresionante, ¿no? En 3 meses, ya conocemos los datos, ¿no? Se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo.
entre diciembre a febrero. Todavía no conocemos los datos de marzo, obviamente. Y esa creación de puestos de trabajo pues trae consigo presiones inflacionarias, presiones de costos salariales, pero también trae reanimación en el consumo. Y eso se ha... Ernesto, tu audio, tu audio. Bueno, eso se ha traducido en una demanda importante de, por ejemplo, de automóviles, para el caso de México, ¿no? Y entonces traemos cifras importantes de crecimiento en la producción automotriz, en la exportación automotriz, pero también en el mercado interno traemos crecimientos muy, muy importantes en la venta de automóviles. Y así como ese, pues también en las ventas del ANTAD, que venían de capa caída ya para noviembre, estábamos en negativos, a pesar del Buen Fin. Sí. Pues en diciembre, en enero y febrero estamos viendo una reanimación. En enero el crecimiento fue del 10,5 nominal. Sí. En febrero del 6,5 más o menos, también nominal. En términos reales hay crecimiento en las ventas a tiendas comparables con el año pasado, en las ventas de las cadenas comerciales de la ANTAD. Entonces estás viendo que tanto la exportación como el consumo se está reanimando en México de una manera que nosotros no esperábamos, y entonces estamos forzados a estar revisando nuestros pronósticos y nuestras estimaciones hacia adelante. Ernesto Méndez, que le ha metido mucho al asunto de la economía y las finanzas desde que es el director de transmisión de este programa, me anota que BlackRock ha decidido invertir gran parte de sus fondos de inversión en México, por lo que la moneda, él prevé que la moneda, él me dijo, la moneda va a regresar a 17. Dije, estás loco, Ernesto, ¿cómo crees? Vas a ver, la moneda, el dólar va a estar en 17 altos. Y así sucedió. Yo dice que poco a poco la moneda, pasando traspiés bancario mundial, que la moneda otra vez va a estar regresando a los 17 porque hay una gran inversión de dólares en aprovechando las tasas de interés en México. Coincido con mi tocayo. Vamos a tener la semana que entra los movimientos de la Reserva Federal, la decisión, Sí. ¿no? Sí. Y pues muchos piensan que por la turbulencia bancaria la Reserva Federal se va a quedar quieta y va a hacer una pausa. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que por el incremento que se dio en la inflación subyacente para el mes de febrero, fue una décima. Sí. Haría bien la Reserva Federal en continuar subiendo su tasa. ¿Un cuarto de punto? Un cuarto de punto. Anteriormente a la crisis bancaria, sí, se esperaba que la Reserva Federal incrementara en medio punto. Entonces creo que un cuarto de punto estaría bien. Puede ser un cuarto de punto o cero. Y el Banco de México podría incrementar también un cuarto de punto, o también podría hacer la pausa, dependiendo de lo que haga la Reserva Federal. Al final, si seguimos conservando un importante diferencial de tasas, sí es probable que veamos de nueva cuenta el tipo de cambio para abajo y acercándose a los 17 pesos, o sea, abajo de 18. Te tengo que hacer esa pregunta. ¿La banca mexicana tiene riesgos desde tu punto de vista? El secretario de Hacienda descarta completamente, lo que sirve para que uno piense precisamente lo contrario, ¿me entiendes? O sea, esa costumbre no se olvida en México, y lo que dice un funcionario hay que pensar lo opuesto. Entonces él dice que en México no tiene ningún riesgo de contagio ni ningún riesgo de contaminación por lo que está pasando en la banca extranjera. ¿Tú cómo lo ves? Si hay poca comunicación entre los bancos extranjeros, sí, americanos sobre todo, y los bancos mexicanos. Debería de haber, por lo tanto, no debería de haber, por lo tanto, contagio. Pero el riesgo no es nada más en México, sino es en el mundo, que todavía está latente. Por ejemplo, hoy, antes de la apertura, hay una caída de 15% en las acciones del First Republican Bank, que ya ha estado rescatado y sigue cayendo en las acciones, y sigue habiendo una corrida de depositantes. Están pidiendo más dinero para hacerle frente a los
a la salida de depósitos, ¿no? El problema es que pudiera convertirse este fenómeno de desconfianza en el sistema bancario en los Estados Unidos en una espiral de contagios de otros bancos y que por lo tanto se haga un problema más grande. ¿Qué probabilidad le doy a ese escenario? No sé, 10, 15%, pero ahí está, ¿eh? Sí. O sea, todos los días tienes una noticia. Antier era Credit Suisse fuera de Estados Unidos, pero que además ese banco ya tenía problemas desde hace muchos años. Claro. Pero sigue habiendo hoy en día como foco de atención esta circunstancia y sí lo que sucedió en el Silicon Valley Bank y en el Signature, que también quebró, hacen evidente que no hay buena regulación, que todavía hay tretas contables que ocultan los números, que las calificadoras andan dormidas, como siempre, no hacen bien su chamba, y que el Instituto de Depósitos que hay en Estados Unidos, que es el equivalente al IPAP, allá, pues tampoco está sirviendo de mucho, cuando, por ejemplo, en el Silicon Valley, pues el seguro de depósitos del Instituto Federal de Depósitos solo estaba garantizando el 3% de los depósitos con depósitos abajo de $250,000. Bien, ahora, por último, la banca mexicana, ¿qué necesita para cumplir mejor lo más rápido que puedas, para cumplir su papel, para apuntalar el crecimiento en Claro México? que sí. La banca mexicana está muy cómoda desde hace 30 años, después de la crisis financiera que tuvimos en el 95, prestando al consumo y no le presta a las empresas. El tamaño de la banca en su conjunto, total de activos o el total de cartera de crédito vigente en relación al tamaño de la economía es muy bajo, no llega ni siquiera al 40% del PIB. Y de ese, pues una parte muy, muy significativa es crédito al consumo, donde hay el mayor margen. La banca es sumamente rentable, la banca mexicana. Por eso, por ejemplo, BBVA aporta, no sé, pues entre 30 a 50% de las utilidades a nivel global del banco, ¿no? Pero es precisamente el crédito al consumo y las comisiones altas lo que le generan rentabilidad a la banca. Y bueno, pues van a presumir mucho o han estado presumiendo mucho siempre de que está muy bien capitalizada la banca. Sí, pero es porque no presta. Y no le presta principalmente a las empresas. Ese es lo grave, claro. Hay que generar los incentivos para que se salga de esta circunstancia. Ernesto, como siempre, disfrutamos tu sección y te agradecemos mucho tu colaboración, como siempre, aquí en Entorno Dinero. Muchas gracias. Les recomiendo la trucha en Huáscar. La trucha en Huáscar. Bueno, órale, contribuimos a eso. Muchas gracias. Ernesto, gracias. Eres muy amable. Gracias, gracias. Rápidamente nos vamos a una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos